Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 26 de abril y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Policía Nacional desarticula el grupo organizado que cometió 10 robos en establecimientos de hostelería en Ellín. Sustrajeron más de 16.000 euros en efectivo y daños por el mismo valor. El jueves 5 de mayo se inaugurará la exposición de Ellineros en Mauthausen 2.0, que se retrasó 2 años por la pandemia. En 2020 fue cuando se cumplían 75 años de la liberación. Ellín aumenta su población en 2021 en 227 personas. Según los últimos datos del padrón, que reflejan que los nacidos en el municipio se reducen en 63 y aumentan en 324 los nacidos en otros países. Inaugurado el nuevo centro de interpretación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, con una inversión de 1,5 millones de euros para la dinamización social, económica y turística. Y entrevistamos a Enrique Díaz, presidente del ADB Ellín, ya que los juniors ganaron la final de la categoría el pasado domingo en el pabellón Adolfo Suárez. Hablamos de baloncesto con Enrique Díaz. La Policía Nacional desarticula el grupo organizado que cometió 10 robos en establecimientos de hostelería de Ellín. Se han detenido a 4 integrantes de la banda y se ha identificado a un quinto que está en paradero desconocido. Sustrajeron más de 16.000 euros en efectivo y causaron daños en los locales por el mismo valor. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que considera responsable de la oleada de robos con fuerza en 10 establecimientos de hostelería en Ellín producidos a principios de febrero. Se ha saldado con la detención de 4 de sus integrantes e identificado a un quinto en paradero desconocido. Se les imputan los robos y la pertenencia a grupo criminal. Todos los robos se llevaron a cabo con el mismo modus operandi, buscando el lucro económico, fracturando las máquinas tragaperras, expendedoras y registradoras de los locales. En total se calcula que sustrajeron 16.000 euros en dinero en efectivo y ocasionaron daños por otros 16.000 euros. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer estos hechos y estableció un dispositivo para evitar que se produjeran más robos. Fruto de esta operación se logró detener a los 4 integrantes del grupo, uno de ellos infraganti, y se identificó a una quinta persona que se encuentra en paradero desconocido. Con esta actuación policial también se ha colaborado con agentes de la Comisaría Provincial de Albacete y ha quedado totalmente desarticulado este grupo criminal y se ha logrado esclarecer los 10 robos. Los 4 detenidos tendrán ahora que responder ante la autoridad judicial por los robos cometidos, así como su pertenencia al grupo criminal. El 5 de mayo se ha instaurado como el día homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y otros campos de concentración, y también a todas las víctimas del nazismo de España. La fecha elegida coincide con la conmemoración de la liberación en 1945 del campo de Mauthausen en Austria. Por ello, en Ellín, el 5 al 8 habrá una serie de actividades como homenaje a los 19 ellineros deportados o fallecidos en los campos de concentración víctimas del nazismo. El jueves 5 de mayo se inaugurará la exposición Ellineros en Mauthausen 2.0, que se retrasó 2 años por la pandemia. En 2020 fue cuando se cumplían 75 aniversario de la liberación de este campo. Se tuvo que aplazar por la pandemia. Los responsables, Pablo Armengol y Antonio del Carmen, familiares de 2 víctimas del nazismo, son los organizadores. Y para conmemorar las víctimas ellineras en Mauthausen tenemos a los 2 protagonistas de la exposición, que han recopilado fotografías y documentos para que todo el mundo conozca lo que pasó, ese horror en los campos de concentración nazis, con protagonistas ellineros, Pablo con su tío y Antonio con su abuelo. Contanos un poco cómo comenzó la documentación, cómo habéis ido recopilando un poco esos trocitos de la historia. Bueno, en el caso de mi tío abuelo, desde el año 55 le entregó a su hermano estas fotografías, que las sacaron del campo y fueron recopilando la información, cartas que enviaban desde el campo y demás. Ya años posteriores se hizo una exposición en 2003 en la cual la familia de Antonio, mi familia hicieron una exposición recuperando ya información para aunar
toda la gente que estuvo aquí, de Jean, que estuvo en los campos. Y durante los últimos 3 años yo he estado buscando también en los archivos Arolsen, que es un archivo que hay a nivel europeo donde está toda la documentación de todos los deportados y víctimas del nazismo, y ahí hemos encontrado a varias personas más que antes no teníamos documentación de que estuvieran en los campos de concentración. Cuéntanos un poco la historia de tu tío abuelo. Bueno, pues mi tío abuelo nació en Minateda. Vivió aquí en Ellín, en la calle Alba, tenía 2 hermanas y un hermano, y durante el periodo de guerra pues tuvo que salir exiliado. Estuvo en Francia, en la línea Maginot, trabajando. Bueno, primero estuvo en un campo de concentración allí, luego ya les dieron la opción de hacerse voluntarios de guerra y se fueron a la línea Maginot a luchar contra el incipiente nazismo que entraba en Europa. Y bueno, pues allí los capturaron. El ejército francés, digamos que duró poco la resistencia que ofrecieron, y los enviaron a los campos de Mauthausen. Él estuvo en Mauthausen, en Gusen, con bastantes ellineros, con mucha gente que estuvo de por aquí y bastantes españoles, y durante casi 4 años, desde el 41 hasta el 45, estuvo en un campo de concentración de Mauthausen. En el 5 de mayo entraron las fuerzas americanas al campo y los liberaron, y ya se quedaron allí unos cuantos meses hasta que cada prisionero se fue más o menos un poco buscando la vida. Hay que recordar que en esa época el régimen consideró que los españoles que no estaban en España no eran españoles, perdían la nacionalidad, con lo cual los consideraron apátridas y como tal los trataron. O sea, no eran prisioneros de guerra como podían ser los americanos, como en las películas de La Gran Evasión, que tú los ves y tal. O sea, y los trataban como trataban a los judíos o como trataban a los rusos, que también los consideraban algo inferiores. Y la historia de tu tío abuelo y de tu abuelo no están ligadas. Además lo tenemos aquí, ¿no?, presidiendo. Sí, es bastante paralela. La diferencia es que él era 12 o 13 años mayor, y en esas edades marcaba la diferencia entre vivir o morir en Mauthausen. Aquí podemos ver, si queréis verlo con la cámara, los documentos históricos que narran un poco pues la historia de la deportación, el exilio y la deportación de los españoles. En primer lugar, aquí tenemos una carta enviada, en este caso por mi abuelo, cuando era militar de la República Francesa. Una vez que los exiliados españoles llegaron a Francia, estuvieron en unos campos franceses y les dieron la opción de o volver a España o hacerse militares de la República Francesa, y tanto tu tío como mi abuelo tomaron esa segunda opción. Entonces, cuando eran militares de la República Francesa y estaban en la línea del frente, que se llamaba la línea Maginot, pues mi abuelo, que estaba en la compañía 115 de trabajadores extranjeros, que recibía ese nombre, pues nos mandó esta carta y la fotografía que hemos podido ver. Bueno, empieza la guerra, en mayo del 40, los alemanes con mucha facilidad superan la línea Maginot, derrotan en 6 semanas al ejército francés, y entonces son cogidos en bolsas enormes de prisioneros los británicos, los franceses y los españoles que luchaban junto a la República Francesa. Los mandan a campos de prisioneros de guerra, y aquí tenemos, por ejemplo, estas 3 cartas mandadas por Carreño cuando tenía la condición de prisionero de guerra. Aquí dice Kriegsgefangenenpost, que significa correo postal de los prisioneros de guerra. Aquí tenemos cartas que escribían pues a discreción, sin ningún tipo de censura, porque tenían el estatus de prisioneros de guerra. Sin embargo, ese estatus de prisionero de guerra lo perdieron en septiembre de 1940. Parece ser que hubo una serie de directrices para que una parte de los españoles muy vinculados y que estaban en el exilio con la República pues fueran trasladados a España. Cerca de 9.000 fueron enviados desde estos campos hasta España. ¿Y el resto? ¿Qué pasó con el resto? Como Carreño, como mi abuelo, pues simplemente los declararon apátridas. Se desinteresaron por ellos, de ellos, y bueno, terminaron en Mauthausen. Acabaron en Mauthausen, entonces perdieron el estatus de prisioneros de guerra y se convirtieron en deportados apátridas. Y aquí tenemos ya cartas enviadas desde Mauthausen, con el sello de Hitler,
lo vemos aquí, con solamente 25 palabras, porque había censura y solamente podían escribir una carta de 25 palabras. Si vemos las cartas escritas desde los campos de prisioneros, desde los Stalag, Stalag significa campo de prisioneros, este es el 17A, mi abuelo estuvo en el 11B, vemos que las cartas pues son bastante más extensas, no existía, además hay muchísimas más cartas, podían escribir, como he dicho antes, a discreción. Sin embargo, cuando ya eran deportados, estaban bajo el régimen de la deportación, estaban en un campo de primera, que era un campo de trabajos forzadísimos. A los prisioneros se les mandaba a Mauthausen en su origen porque eran enemigos del Reich. Empezó como para los políticos socialistas, comunistas, liberales del imperio del Reich, que acababan deportados a Mauthausen porque era un campo de trabajos forzados. Sin embargo, cuando empezó la guerra, los enemigos del Reich, en primera instancia, como en este caso los españoles apátridas, fueron enviados allí para que trabajaran, no para que los exterminaran, sino para que trabajaran en condiciones lamentables. Tomaban un máximo de 600 calorías diarias y trabajaban en un régimen brutal, de un trabajo físico brutal. Construyeron una escalera de granito gigantesca, donde allí, por cierto, murieron muchos españoles. Aquí hay algunas fotografías. Y estaban allí para que sufrieran lo que era enfrentarse al orden del Reich y al nuevo orden internacional. Por eso acabaron en Mauthausen. Los jóvenes sobrevivieron. Los viejos, y viejos llamamos hombres de 30 años en adelante, murieron. Los que pesaban poco y tenían el metabolismo muy bajo pudieron sobrevivir con 600 calorías. Aquellos que eran grandes murieron. No podía su organismo soportar el régimen brutal de privaciones, de tortura psicológica y sobre todo de tortura física. Y contadme, ¿habéis datado o sabéis los sellineros que hubo en campos de concentración nazis? Sí, el listado que sacamos al final vimos que habían como unos 19 sellineros. 19 sellineros, de los cuales habían 2 que nacieron en Yeste o en otra pedanía, pero que vivían aquí, o sea, que residían en Ellín. Todos los 19 están contrastados de que tuvieron su residencia en Ellín y en las pedanías. ¿Y cuál es el objetivo que tenéis con toda esta documentación, con la exposición que se va a realizar? El objetivo realmente yo creo que es que se conozca, y el objetivo que ellos mismos, que los propios prisioneros hicieron un juramento y hablaron de que lo que querían es que esto se conociera para que no volviera a suceder. Y yo creo que es una cosa bastante digna de recordar, o sea, algo que marcó la historia del mundo, que marcó la historia del siglo XX, que es una de las atrocidades más grandes, y su objetivo era que no se volviera a reconocer. O sea, que no se volviera a reproducir una cosa después de todos los sufrimientos que pasaron. No querían venganza, querían que no se volviera a reproducir una situación así. Porque además en la rueda de prensa, Antonio, tú declaraste que no tenía ninguna finalidad política, ¿no? Por supuesto, esto es historia viva. No podemos hacer juego partidista de la historia viva. Yo, por ejemplo, soy una persona liberal, de ideología liberal. Mi abuelo era de ideología socialista. ¿Qué tiene que ver eso para que homenajemos a las víctimas? ¿Acaso somos tan necios como para pensar que podemos hacer presentismo histórico y juzgar desde hoy las circunstancias que ocurrieron hace 80 años? Eso es de ser necio. Y al hilo de lo que decía Pablo, Mark Twain decían que la historia no se repite pero rima. Desgraciadamente es así. Entonces, con exposiciones, con testimonios como los que tenemos aquí delante, lo que estamos haciendo es recordar lo que puede volver a suceder, recordarlo, que puede volver a suceder, que no estamos libres de que esto ocurra. Es más, la mayoría de la historia ha sido como esto. ¿Qué pensamos que hicieron los romanos cuando llegaron a la Galia? Mataron a aproximadamente al 20% de la población. Murieron 1,5 millones de personas, la conquista, la romanización de la Galia. Esta ha sido la forma habitual de ser de la historia durante muchos y muchos siglos. Ahora tenemos los medios de comunicación, tenemos la información, y es nuestra obligación como familiares de estas víctimas recordar que la historia no debe ser como ha sido hasta ahora, debe ser diferente. Y por eso aquí mi vindicación que han hecho los 2 concejales hace un momento sobre las circunstancias abyectas y perversas que tenemos en la guerra de Ucrania.
En cierta manera, nosotros cuando hacemos esto estamos haciendo pedagogía para que no vuelva a haber atrocidades, para que no vuelva a haber aniquilaciones, para que no vuelva a haber holocaustos, para que todos los seres humanos seamos, como decía Beethoven poniéndole música a la Oda de Schiller, volvamos a ser hermanos. Pues Antonio, muchas gracias, Pablo, muchas gracias y enhorabuena por esta exposición, por la recopilación de una página de nuestra historia que tenemos que recordar para que no vuelva a ocurrir. Ellín aumenta su población en 227 habitantes según los últimos datos del Padrón, que reflejan que los nacidos en el municipio se reducen en 63 personas y aumentan en 324 los nacidos en otros países. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero de 2021, el número de habitantes en Ellín era de 30.427. 15.281 son hombres y 15.146 mujeres. Comparando con los datos de 2020, hay 227 habitantes más que en el año anterior. Actualmente, la densidad de población del municipio es de 38,93 habitantes por kilómetro cuadrado. Bajan los nacidos en la provincia de Albacete. Disminuyen en 63 los habitantes nacidos en la provincia de Albacete, pasando del 17,38% al 17,04%. Disminuyen en 6 los habitantes nacidos en Castilla-La Mancha, pasando del 0,61% al 0,59%, aumentando en 10 los habitantes nacidos en el resto de España. Aumentan en 324 los habitantes nacidos en otros países. También, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, los procedentes del Padrón Municipal. En 2021, el 60,18% de los habitantes empadronados en el municipio han nacido en Ellín. El 26,25% han emigrado a Ellín desde diferentes lugares de España y el 17,4% desde otros municipios de la provincia de Albacete, siendo el 0,59% de otras provincias de Castilla-La Mancha. De los habitantes nacidos en otros países que viven en Ellín, son de América, la mayoría de nacionalidad bolivariana, alcanzando los 969. De los 1.373 habitantes nacidos en África, 1.207 provienen de Marruecos. Los habitantes de Ellín nacidos en Asia son 56, en su mayoría chinos, que son 30 habitantes. Las lagunas de Ruidera reciben 500.000 turistas al año y son el tercer lugar más visitado de la región, después de las ciudades de Toledo y Cuenca. En este lugar se ha inaugurado el nuevo centro de interpretación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, con una inversión de 1,5 millones de euros para la dinamización social, económica y turística de esta comarca, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Para que conste y para que quede claro, no solo no se va a cobrar por bañarse en las lagunas de Ruidera, que hoy lo sigue diciendo gente, sino que tampoco se va a limitar el uso de las lagunas. Cuestión distinta es que se esté pendiente, cuestión es que se regule, es que de alguna manera se supervise. Y me gusta ser claro porque, sincera y llanamente, yo creo que quien más interés tiene que tener en la conservación del espacio natural, es más, en que sea la gallina de los huevos de oro, o sea, sé que queda raro, pero estamos en el tercer sitio después de Toledo y Cuenca más visitado de Castilla-La Mancha. Por tanto, para mí esto también es una industria, entiéndanmelo. Y fin de semana protagonista el deporte, el baloncesto, sobre todo un gran domingo en el que los juniors de Ellín consiguieron pues esa plaza para ascender de categoría y también la Copa de la Liga. Y vamos a hablar con el presidente del ADB Ellín, con Enrique Díaz. Enrique, muy buenas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas y gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, fin de semana maravilloso en cuanto a la Copa, ¿no? Esa gran organización que hicisteis, recibiendo pues a los 3 equipos más el local, más evidentemente, local. Y campeón. ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, pues se puede hablar de muchos frentes, ¿no? Yo, preocupado por la organización y demás, pues siempre nervioso. Esto, menos nervioso que cuando la Copa, que la que celebramos en el 19 y el 20 de febrero, pero también con la intranquilidad y rezando para que todo saliese bien. Pero bien, estuvimos con mucha motivación. Por la mañana sí que notamos un poco que no fue el público que esperábamos, pero luego ya por la tarde, gracias también a que jugamos contra Tobarra, hubo un ambientazo extraordinario y contentos porque salió todo bien, hubo mucha deportividad en los equipos, apenas hubo lesiones importantes. Sí que hubo sobrecargas porque, claro, son 2 partidos, chicos jóvenes, y hicieron un gran esfuerzo, pero todo muy bien. Y también gracias un poco a la ayuda del Ayuntamiento de Ellín, que bueno, a través de los servicios deportivos pues, se portaron muy bien, estaban pendientes de todo, de que no faltase de nada, y la verdad es que muy satisfechos y muy agradecidos. La gente se estaba esperando a la final, al partido de la final, porque confiaba mucho en que el Ellín llegase. Es que, claro, la clave está en que es una fase en la que hay que jugarla en un día. Entonces, al principio, o sea, las semifinales las tienes que hacer en horario diurno. Y nuestra semifinal la pusimos a las 10:30. Y un domingo a las 10:30, pues es una hora un poco... Bueno, no está la gente muy acostumbrada. Y costó un poquitín. Sí que luego ya en el segundo tiempo ya hubo un número importante de aficionados que apoyaban mucho al equipo. La segunda semifinal con Tobarra y Polígono de Toledo sí que hubo más afición, y luego ya la gente ya por la tarde, como tú dices, sabedora, no se sabía, pero bueno, vamos a dejarlo. Tú no las tenías todas contigo, tú. No, porque no conoces a los equipos, entonces no sabes cómo puede... El factor nervios, hay muchos factores que no sabes cómo pueden influir, y entonces no las tengo todas conmigo, pero bueno, una vez que ya vi que el equipo empezó a regular, pero luego ya se entronó, ya vi que podíamos ir perfectamente a la final. Bueno, háblanos de ese primer partido. Bueno, pues jugamos contra Junquera. Al principio fue un partido de errores por ambos equipos, motivado por los nervios y motivado un poco por la responsabilidad. Son chicos muy jóvenes que no están acostumbrados a este tipo de eventos, ¿no? Pero después ya, una vez que soltaron los nervios, se empezó a jugar bien, y nosotros la victoria se fraguó en una muy buena defensa que hicimos contra el equipo de Junquera. Se anularon a sus jugadores importantes, prácticamente los sacamos del partido, y después ya fue todo un poco aprovechar la dinámica que te ofrecía una buena defensa para ir atacando con cierto equilibrio, ¿no? sin agobio ni demás, sino ir anotando poco a poco, y entonces fue una semifinal más sencilla de lo que a priori se presumía, pero porque el equipo basó su victoria en una muy buena defensa y se jugó bien. Y en la segunda semifinal, el Tobarra contra el Polígono de Toledo, ¿cómo lo vivisteis? ¿La vivisteis un poco mirando a ver, estudiando un poco a los posibles rivales, o no? Yo he de decir que yo prefería que jugase Tobarra. Y luego creo que el derbi comarcal. Claro, el derbi, y que nos une una muy buena relación. Los chicos, yo los conozco, la mayoría de los jugadores de Tobarra les conozco de tantos años, de que luego también ellos pitan, hacen de mesa, y son chicos extraordinarios. Esteban, Ángel, son muy buena gente, y estamos continuamente jugando contra ellos en liga regular, en torneos de fiestas de Tobarra. Y la verdad es que a mí me parecen chicos muy buenos, y yo quería que fuesen ellos. Independientemente del resultado, quería que fuesen ellos porque es un premio. Ellos también tenían mucha ganas de ascender,
y yo prefería que ganase Tobarra, donde va a parar. Y luego también, si lo miro desde un punto de vista un poco más con egoísmo, pues para que hubiese un gran ambiente, pero solo por el ambiente, porque ni cobramos entrada ni nada. Era un poco pues, por disfrutar, que los dos equipos, que también a los jugadores les une una gran relación, que disfrutasen de una final y que la ganase el mejor. Sí que es verdad que bueno, el bloque también de Tobarra pues, es el mejor de la historia del club tobarreño, de los mejores, pues, o los juniors de oro, ¿no? Tan famoso que se hizo sí, aquella frase con la selección española, sí, pero bueno, son los mejores, ganaron sí, la Copa y ahora pues sí, también han llegado a la semifinal y sí, se han clasificado para... Es un grupo de muy buenos chicos y buenos jugadores, tiene ahí... Le pasa un poco también lo que a nosotros, ¿no? Que tiene ahí 4, 5, 6 jugadores de un nivel más que aceptable y luego ya los otros pues son jugadores que están todavía en formación, que se les nota un poco más la bisoñez. Pero es un bloque que va a dar que hablar el año que viene en la Liga Regional. Juegan bien, hacen un baloncesto muy divertido, muy dinámico. Me gusta el equipo de Tobarra, a mí cómo juega. Sí. Además son casi todos de primer año, claro, que eso va a ser positivo el año que viene. Es que eso es una de las claves por la que nosotros conseguimos la victoria, porque nuestros jugadores ya son más expertos, incluso más físicos, porque un año en estas categorías se nota mucho. Y entonces mi equipo se mostró un poco más superior en el aspecto físico. Pero Tobarra va a ser muy buen equipo de regional. Y vuestro bloque, el bloque del ADB, un equipo experimentado, ¿no? Además hay algún jugador, claro, David, hay un MVP que, bueno, claro, David, muchos equipos seniors lo querrían en sus filas. Sí, ya lo creo, David es un jugador extraordinario, pero muchos más, Diego... Sí. Diego, que es un jugador con muchos puntos, pero que se sacrificó en las labores de base porque el base titular, Juan Carlos, se había lesionado por la mañana en el último minuto. Luego también Castro Verde, que también tuvo una sobrecarga, una contractura, los gemelos por el esfuerzo realizado. Es un equipo muy fuerte y muy bueno y encima tenemos la ventaja de David, que es un jugador para mí ahora mismo superior. Y entonces... Lo tuvimos relativamente fácil, no lo tuvimos, porque Tobarra en ningún momento cedió, no se dejó ganar, como tiene que ser, pero sí que David ahí marcó un poco la diferencia de calidad. Ahí lo tenemos recibiendo ese galardón, ¿no? de jugador mejor valorado del partido, bueno, de la fase final de todos los partidos en realidad. Y háblanos un poco de también la final, cómo fue ese margen que tenía el ADB Beijing. Al final los tobarreños echaron un poco de coraje e intentaron conseguir la remontada, que al final no pudo ser, porque el ADB jugó con mucha cabeza también. Nos hemos enfrentado este año con 3 veces en Liga. Y los 3 partidos han respondido al mismo modelo. Nos fuimos en el marcador siempre con una ventaja de 8 o 10 puntos en los partidos de liga regular. Sin embargo, en el primer partido que se jugó aquí, Esteban, me acuerdo que metió un triple, robó un balón, metió 2. El equipo de Jin se vino un poco abajo, remontaron y fueron dignos vencedores en el primer partido de liga. Luego el segundo partido de liga igual, íbamos con una diferencia siempre de 8 o 10 puntos, pero al final ganamos de 3 para Jin Tobarra, pero también fue con la última canasta de ellos para empatar el partido. Y este año, o sea, en la final igual, aunque tuvimos una ventaja que creo que incluso llegó a 12 o 14 puntos, pero al final, ¿qué es lo que más me gusta a mí de Tobarra? Es que no se deja llevar. Cuando lo fácil hubiese sido a falta de 5 o 6 minutos, decir, bueno, hemos conseguido el ascenso, estamos contentos, pero ellos siguieron, y si nos pusieron el partido, estuvimos ahí incluso a 4 o 6 puntos, y hay porque fallaron un tiro, si no nos podían haber complicado el partido. Pero sí que es verdad que ADB Beijing aprendió de los errores del primer partido y supo mantener ahí un poco el orden, y la verdad es que al final la victoria cayó a nuestro lado, pero hay que felicitar a Tobarra porque en ningún momento se dejó llevar, cuando quizás lo fácil para este tipo de chicos hubiese sido, bueno, ya lo hemos conseguido, va a ser muy difícil, lo dejamos, pero no, compitieron a muy buen nivel y
de muy buena manera. Sí. Háblanos del papel del míster de Dani Fernández. Claro, Dani pues es uno de los culpables en el sentido positivo de que el equipo funcione tan bien. Lleva ya trabajando con ellos. Bueno, es que el tema de Dani es que el año pasado no trabajó con estos chicos. Como teníamos, por el tema de la pandemia tuvimos 2 equipos, trabajó con otro grupo de un año mayores que estos. Y el año pasado trabajó Edu Andújar, pero sí que es verdad que Dani había estado con ellos desde cadetes de primer año, cadetes de segundo, y ahora lo volvió a retomar esta temporada. Y bueno, se nota mucho su mano, es un buen entrenador que sabe manejar bien a los chicos, los tiempos, y luego es muy buen director de partidos. Y sí, la labor de Dani es clave. Siempre el entrenador es una pieza fundamental en el engranaje de cualquier equipo, y Dani ha estado muy bien con estos chicos. El año que viene, Enrique, ¿cómo vamos a hablar ya del futuro, ¿no? De estos juniors. Están clasificados, vamos a hablar de estos juniors. ¿Cómo será? ¿Cómo planteamos? Y sobre todo, lo que hablábamos antes, de la importancia de Tobarra, de que la mayoría del bloque son de primer año. ¿En qué situación tenemos al ADB? Pues fíjate, nosotros somos equipos de construcción. Un año estamos construyendo un buen equipo y el segundo año lo materializamos. ¿Qué nos va a ocurrir esta temporada? Pues lo mismo, que quizás no vamos a disfrutar de un plantel de jugadores lo suficientemente importantes como para competir en la Liga Regional Autonómica. Hay que ser sinceros. Casi la mayoría de los chicos que ganaron la fase se van a estudiar y dejan ya el equipo porque ya entran en edad senior, y sin embargo el relevo lo tenemos escalonado. Suben 5 o 6 jugadores cadetes, pero por ejemplo se quedan muy pocos juveniles, y entonces va a ser difícil cuadrar un equipo que pueda competir en la liga, en la liga a la que tendríamos derecho. Tenemos que ver si conviene dejarlos de cara a que en el siguiente año, que entonces sí va a haber un buen equipo, compitan. Y si no, pues tendremos que hacer lo que venimos haciendo estas últimas temporadas, renunciar a la categoría de arriba y seguir participando en esta, que para mí es una liga muy buena y está muy bien. Incluso yo creo que Tobarra, Ellín y algunos de los equipos que vinieron tanto a la Copa como a la fase son equipos de media tabla hacia arriba en la liga de arriba, en la regional. Pero nosotros tenemos que andar con pies de plomo, tenemos que ver lo que tenemos y ya decidiremos en forma y plazo, ya decidiremos si entramos en la liga que nos corresponde deportivamente o nos quedamos en la que estamos. Pero todo bien estudiado, porque no es que meter a unos chicos en una liga fuerte solo por el hecho de que estén y que luego les lleguen palizas grandes y demás puede ser un poco contraproducente, ¿no? Entonces hay que valorar mucho, hay que poner sobre la mesa los pros y los contras y ya decidiremos a ver. Bueno, a lo mejor los cadetes que suben dan la talla. Sí, pero no son, si los cadetes que suben son muy buenos, han quedado ahora segundos en el campeonato de deporte base, y para mí hay un jugador, Rafa, que es uno de los mejorcitos jugadores de cadetes de la provincia, y Darío, y hay gente que sube muy buena. Tenemos que ver si, por ejemplo, a lo mejor algún cadete de segundo también lo llevamos ya al equipo de junior, como ha pasado con Tobarra, con Esteban y con Ángel y demás, que ya hace 2 años ya estaban jugando en junior. Entonces es lo que tenemos que valorar. Si apostamos por un equipo cadete de este año, lo llevamos a junior el año que viene, tanto a los que son junior como a los que son cadetes de segundo, y nos atrevemos a llevarlo al regional, o seguimos con nuestra forma de actuar, que es que los jugadores vayan subiendo por edad y la categoría que más acorde vaya a su calidad. Estamos ya planteándonoslo y con la duda de qué haremos.
Bueno, hay mucho tiempo Hay por tiempo delante, todavía, queda sí, bastante, queda. pero tenemos que hablar también de ese punto agrio que Agrio, pasó este sí. fin de semana el equipo senior. Al final, en ese tercer partido no se pudo clasificar, ¿no? Hablarnos un poco de cómo fue este punto amargo que hemos tenido en el fin de semana de baloncesto. Pues es que no se puede tener la felicidad siempre. Plena, ¿no? No, Siempre no sé hay- nunca, siempre hay algo. Pues yo todavía no le encuentro explicación. Son esas cosas que salen mal, porque, no sé, a lo mejor no se planteó bien el tema de vacaciones. La Semana Santa aquí en Ellín es dura, muy dura, igual que en Tobarra. Jugadores que trabajan o salen de fiesta y a lo mejor en una semana solo de entrenamiento no nos vino bien, no fue suficiente y mira que se entrenaron 3 días, o sea que... Pero yo vi al equipo cansado, lo vi impreciso, yo creo que faltó... Si no hubiese estado la Semana Santa por el medio, yo creo que hubiésemos ganado con diferencia. Pero luego te pones a jugar, incluso hubo momentos en los que estuvimos por encima, luego al final también, pero cometes 2-3 errores inexplicables. Nos remontaron otra vez con, digamos, 65-62, nos empataron, nos quedamos en off, colapsados, y nos ganaron, yo creo que justamente. Es difícil, Víctor, es difícil buscar una explicación, porque mira, solo hemos perdido 2 partidos en liga regular, luego perdimos otro, pero que ya no tenía importancia, el de Puertollano, ese no fue un partido un poco que fue de trámite, pero perdimos contra, no me acuerdo muy bien, y contra Almansa. El primer partido se perdió sin deber, pero el segundo contra Almansa es que fueron mejor que nosotros. Y pierdes porque es un equipo mejor que tú, pues te callas y a seguir entrenando. Pero luego este equipo no es mejor que nosotros. Este equipo, si lo pillamos en liga regular, yo creo que los 2 partidos los hubiésemos ganado de 20. Pero no encuentras explicación. Hemos tenido que hacer algo mal durante las últimas 2-3 semanas para que el equipo no encontrase en ningún momento el engranaje ese que se necesita. Se tomaron malas decisiones y se perdió. Ellos estuvieron acertados en 2-3 momentos puntuales, que fue cuando nosotros nos quisimos ir y no pudimos, y al final el equipo se vino abajo y perdimos. Es deporte. Fíjate, si lo llevamos a fútbol, Barcelona el otro día contra el Rayo, contra el Cádiz, te estás jugando la última oportunidad de liga y pierdes. ¿Por qué? Pues yo qué sé, cuando hace 3 semanas le metió al Madrid 0-4. Es que son esas cosas que es deporte. Al final esto es deporte y las personas somos personas y estamos en momentos mejores, peores, pero que no hay que buscar gente que dice, es que no sé qué, no sé cuánto, no, mala suerte. No saber tocar la tecla buena en el momento o no saber rematar el partido. Y en baloncesto la gente ya tiene experiencia y saben, te ven un poco dudoso, ¡pum!, y te cascan y te ganan, que es lo que nos ocurrió. La psicología es clave, muy importante sí. En el deporte, por supuesto en el baloncesto no es menos, pero ¿cómo planteáis desde la directiva ahora, estos meses, cómo vais a ir trabajando para confeccionar un equipo senior? Bueno, pues ahora hay que dejar un poco el tiempo, hay que dejar que el tiempo cure algunas heridas. Sí, heridas o insatisfacciones o una situación un poco difícil para todos, desde el entrenador, pasando por jugadores, y ahora mismo no es el momento ni de plantear nada. Yo creo que tiene que pasar un mes y medio, que la gente se tranquilice, que nos tranquilicemos todos, pero no porque haya habido nervios, sino para que recuperemos un poco otra vez la ilusión, ¿no? Porque yo creo que el equipo se quedó, después del partido yo vi desilusión en jugadores, se tenía que haber ganado, ¿no? Y a lo mejor ahora, empezar a hablar ahora, creo que no sería lo adecuado. Cuando ya llegue el mes de junio, ya se empiezan a tocar teclas, nos tendremos que juntar, hacer una comida, cena de despedida, y yo creo que ahí ya se empezarán a sentar las bases para el futuro.
Pero bueno, el objetivo me imagino que será claro, hacer un bloque para disputar, ¿no? Jugar, claro, nosotros, yo es que para jugar y sobre todo porque mira, me dices que la nacional y dices, bueno, es que es una categoría superior, pues vamos, con lo que tenemos vamos a ver dónde llegamos, pero aquí tienes que intentar por lo menos el ascenso, traer la alegría a tu afición, porque si no, no puedes partir ya con el fracaso asegurado, tienes que partir intentar siempre estar arriba. Y claro, el bloque hay que intentar estructurarlo para que el equipo esté arriba. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que hay jugadores que hacen mucho esfuerzo en jugar por temas laborales, por temas de estudios, otros se nos van, no sabemos los que están estudiando fuera si van a tener ganas de seguir viniendo los viernes, entrenar un día y demás. Y luego tenemos que ver también si algún juvenil, por ejemplo, decide no estudiar o decide estudiar aquí en Ellín, si lo podemos incorporar y va a tener ganas de jugar en el senior. Es decir, tenemos que empezar a... Se están moviendo los maletines ahora, ¿no? Sí, ahora estamos con los sobres para allá, sobres para acá. Sí, pero vamos, hay que ver un poco, a ver ahora qué resultados sacan en los estudios, en la BAU, porque hay chicos que a lo mejor deciden hacer un ciclo formativo aquí en Ellín, con eso ya puedes contar, o deciden a lo mejor prepararse unas oposiciones al ejército, a la policía, algo así, o bomberos, puedes contar con ellos, pero si ya algún chico decide irse a estudiar fuera, ya no puedes contar, porque sobre todo el primer año de carrera no le puedes decir, oye, vente, no, se tienen que dedicar en pleno a su carrera. Ya sabes que por mi profesión jamás en la vida voy a presionar yo a nadie para que juegue a costa de que se le perjudique sus estudios. Esto es un hobby, lo otro ya es serio, te juegas tu vida profesional. Entonces hay que valorar muchas cosas. Ahora, puede ser que algún chico que haya terminado, que haya sido miembro de nuestros equipos y termine la carrera, a lo mejor vuelven allí, puedes contar con eso, como en su momento ocurrió con algunos. Puede ser, por ejemplo, este año Ape Andújar, que está teletrabajando, pues también hemos podido contar con él. Que ahora mismo ya tenemos que empezar a ver, tenemos que como estar un poco tranquilos, pero también con el ojo ya ir mirando con quién puedes contar, con quién no, y después ya, cuando llegue el momento, pues plantear plantear la posibilidad de hacer equipo, solicitarles el compromiso y entonces ya decidir si seguimos adelante o no. Bueno, lo que está claro, Enrique, es que hay una base, hay una cantera muy buena, porque no solo los juniors, ¿no? También hay otras categorías que han tenido éxitos o han estado muy bien, ¿no? Claro, hay cantera para dar y tomar. Los cadetes muy bien, es un equipazo. Luego tenemos un cadete B ya un poco más sacrificado, son muy buenos chicos, pero ya tienen un poco menos nivel. Y luego infantiles también es un equipo que pinta muy bien. Alevines 2 equipos, también con buena pinta. Y luego las chicas también estamos revitalizando un poco el baloncesto femenino, a pesar de lo difícil que es. Y sí que, por ejemplo, las cadetes han estado más flojicas este año, pero el infantil ha quedado campeona de Albacete, que ha ganado todos los partidos, además por diferencia, y luego una Levín que es una maravilla, ¿no? El otro día las tuve que llevar yo por circunstancias y la verdad es que me ganaron, simpáticas, agradecidas, y luego benjamines tenemos un montón, más de 30, 40 chiquillos benjamines, y ya no tenemos más porque no podemos, ya nos falta ya infraestructura, sobre todo humana. Y un senior femenino no es asignatura pendiente. Sí, pero ahora mismo no. Es difícil. Es difícil. Ahora mismo es difícil porque algunas veces me lo he planteado, pero es difícil porque las jugadoras que podían formar parte de ese equipo no están aquí, las ves poco y es difícil. El senior femenino, ya me gustaría a mí que hubiese uno, pero es complicado. Ojalá que pronto tengamos equipos femeninos que nos den tantas alegrías como... Pues sí, porque las mujeres son jugadoras muy organizadas, muy metódicas, y la verdad es que a mí me da mucho gusto verlas jugar porque hacen las cosas muy bien hechas. Ellas, quizás el aspecto físico sí son inferiores al jugador masculino,
pero en cuanto a organización, a disciplina, además, jugadas y demás ya son muy buenas, son muy disciplinadas y a mí me gusta mucho ver cómo juegan. ¿Sí? Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá pronto continuemos hablando de alegrías para la afición del ADB y sobre todo pues que esa cantera, esos equipos que tenemos que pronto lleguen a brillar, ¿no? Y a ver si luego pues el equipo senior pues también nos da tantas alegrías como nos están dando las categorías inferiores. Claro que sí, y ya que estoy aquí quiero aprovechar pues para agradecer a la afición el apoyo que nos ha dado durante toda la temporada en partidos de Liga, la Copa, que fue algo extraordinario. El otro día también prácticamente la grada central casi se llenó. Y también, por supuesto, al Ayuntamiento por su inestimable ayuda, a los servicios deportivos y a vosotros y a todos los medios de comunicación que habéis estado junto a nosotros, que nos hacéis que esto merezca más la pena de lo que si no estuvierais sería. Entonces, daros las gracias a todos. Pues por supuesto que merece mucho la pena, sobre todo pues, por el bloque, por los chicos y por la afición que tan importante es y tanto empujó, ¿no? El jugador número 13 se dice, el jugador número 12 en el fútbol. Me lo han confesado muchos jugadores. Si no llegase por los aplausos, los gritos, el clamor que había en la grada, nos remontamos en el día de la Copa contra el Mansa. Hombre, hace mucho. Hace mucho. Íbamos perdiendo de 14, y el equipo se vino arriba y ahí tuvo mucha culpa la afición. A ver si hay que poner lleno, no se puede entrar en alguna ocasión. Sí. Gracias, Enrique, y muchas gracias a todos ustedes por haber compartido un día más con nosotros aquí en los servicios informativos de Televisión Egin. Gracias por su atención y que sean felices.